¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial a todos quienes nos siguen en nuestras redes, quienes han mantenido esta conexión permanente con UTIPEC y que nos están ayudando a transformar el país, las relaciones laborales del país. Quiero entonces contarles un poco el propósito de este podcast que surge como una iniciativa de muchos de ustedes que me lo comentaron cuando estuve contándoles acerca de lo que me acaba de pasar con el Congreso Oil and Gas, Colombia Oil and Gas, en donde con 3 horas de anticipación, después de haber tenido una invitación de 2 meses atrás, con 3 horas de anticipación cancelan mi participación. Claramente, desde el principio nos habían dicho que esto tenía que ser aprobado por el Ministerio de Minas y presumimos, y vamos a pedirle también a la Procuraduría que nos ayude a investigar una acción disciplinaria en este caso, porque a última hora son esas instituciones del orden nacional, como la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas, las que presuntamente hacen que mi ponencia no tenga espacio en un congreso de esta magnitud. Y es por eso que, pues, en lugar de que la escucharan 200 o 300 personas que pudieran haber acudido a aquel congreso, pues lo que vamos a hacer es contarle al país, contarle a Colombia eso que los funcionarios nuestros, porque es que el gobierno no es el dueño del país, es el país el que nombra a unos gobernantes para que administren lo que es de todos. Y ellos no quieren que usted escuche, porque claramente desde argumentos sólidos, desde un razonamiento riguroso, estamos demostrando que es hacia una debacle que están conduciendo al país, que sus políticas en temas mineroenergéticos y ambientales son totalmente desastrosos, son más bien instrumentos que utilizan para destruir la economía del país y desde allí buscan generar una dependencia de los colombianos a los subsidios y al empleo público que obviamente les garantice a ellos eternizarse en el poder. Pero pues realmente esto no era parte del discurso que yo iba a presentar en el Congreso, ni más faltaba. Esta es la conclusión a la que se puede llegar después del veto que nos han tratado de imponer. Nuestra presentación, más bien, lo que traía era desde nuestra perspectiva como organización sindical transformadora del paradigma de relacionamiento laboral, la verdad de que no es contra los hidrocarburos, sino es con los hidrocarburos que Colombia y el mundo van a poder transitar a ese nuevo modelo energético, social, económico, que requiere la realidad en la que estamos viviendo hoy. Nuestra presentación, como lo pueden ver ustedes en esta primera diapositiva, estaba centrada en los hidrocarburos como palanca y no como obstáculo para dar respuesta a los retos energéticos y ambientales. Y déjenme entonces empezar por hablarles un poco desde nuestra organización, desde la organización que presido, la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia, que encarna el espíritu del nuevo sindicalismo, que es un desafío al paradigma tradicional de la lucha de clases, del conflicto social, que tanto dolor, tanta destrucción de valor y hasta tanta muerte le ha traído al mundo en 200 años de historia del mundo del trabajo. Y que hoy, más bien, hemos demostrado durante 13 años de transformación de las relaciones laborales en la industria de los hidrocarburos en Colombia, que sí es posible ejercer el derecho de libre asociación desde otra mirada, desde una de interdependientes, de reconocimiento del legítimo otro entre los empleadores y los trabajadores, del reconocimiento de las diferencias, pero desde el compromiso de gestionar esas diferencias de una manera productiva, generadora de valor, aplicando creatividad e innovación en la búsqueda de soluciones que permitan ensanchar la torta, que genere mayores beneficios a la sociedad, mayores beneficios a los empleadores, pero por supuesto mayores beneficios de trabajo decente para nuestros afiliados. Eso es lo único que va a permitir que podamos construir un mundo sostenible desde todos los aspectos. Y esto, pues, lo hemos estado presentando
no desde los discursos, sino desde los datos. Más de 21.000 trabajadores de esta industria han sido nuestros afiliados en nuestra historia de 13 años. Ellos han contribuido para que podamos desarrollar, fortalecer y hoy promover este modelo en toda la economía del país. Sí, han sido cerca de 200 empresas con las que hemos tenido un relacionamiento proactivo, constructor de valor, respetuoso, generando o priorizando el bienestar de las partes y el crecimiento económico que nos ha hecho exitosos. Pero no ha sido porque hayan faltado problemas. Han sido más de 6.000 las peticiones, quejas o reclamaciones que hemos tenido que gestionar, pero que en lugar de tratar de convertirlas en pretextos para acciones obstruccionistas, para paros, para todas aquellas cosas que destruyen valor, nos hemos comprometido a resolverlas, a ser facilitadores para que los trabajadores y los empleadores construyan una relación de paz laboral. Y es desde ahí entonces que nosotros traíamos a este congreso tan importante de la industria mineroenergética colombiana una mirada desde los hechos, desde los datos reales, que nos permite ver que esto no es en contra de los hidrocarburos, sino con los hidrocarburos que podemos resolverlo. Por eso quiero invitarlos a observar esta primera diapositiva en donde podemos encontrar primero una gráfica que nos describe cómo ha sido creciente durante el tiempo, como es lógico, la demanda de energía en el mundo. ¿Y por qué? Es lógico porque es que la energía es sinónimo de calidad de vida. Todos los seres humanos en el planeta estamos despertando cada mañana a tratar de mejorar nuestras condiciones de vida. Y hay algunos que han estado marginados de las mejores condiciones de vida y son los que mayor esfuerzo hacen y son los que son más. India, China. Eso ha llevado incluso que estas cifras extractadas del Statistical Report de BP, uno de los documentos más serios de la industria a nivel mundial que presenta las cifras de demanda, de oferta y de tendencias del sector energético en el mundo, ya deben ser actualizadas, porque aunque este es el último estudio presentado por ellos, ya han habido pronunciamientos de observadores muy rigurosos y muy importantes en el mundo que han trasladado casi por una década más la fecha en que se ha estimado el inicio de la reducción del consumo de los hidrocarburos en nuestra matriz energética. Y ojo que aquí también quiero centrarme en algo que es muy importante. Aquí se nos ha tratado de vender la idea de que es que en el 2030, como lo decían las cifras anteriores, 2028, 2030, o ahora quizá entre el 2034, 2038 o hasta 2040, se acabarían los hidrocarburos, desaparecerían de la matriz energética. Eso es una falsa idea que han tratado de sembrarnos. No. El mundo lo que ha dicho es empieza la declinación en el consumo de estos energéticos. Pero como lo muestran estos datos que ya merecen ser actualizados aún en favor del mayor consumo de los hidrocarburos por más tiempo, lo que estamos viendo es que nuestra matriz energética, que la representa la primera barra que usted ve de izquierda a derecha en la segunda gráfica, hoy nuestra matriz energética depende cerca del 80% de energéticos de origen fósil, carbón, petróleo y gas. Y eso, por supuesto, que es alimento para una de las argumentaciones en las que se trata de sostener o atribuir casi que la totalidad de la responsabilidad a la mayor emisión de gases de efecto invernadero, los eventos climáticos que nos están generando problemas en el mundo. No obstante, podríamos también extendernos de manera amplia y muy profunda y rigurosa científicamente para rebatir ese argumento y decir que quizá uno de los componentes, pero que si uno observa el fenómeno en tiempos geológicos como debería ser, uno encontraría que este planeta se ha calentado y se ha enfriado más de una vez y que esos procesos de calentamiento y enfriamiento podrían tener que ver con ciclos naturales del planeta, con ciclos que tienen que ver con el mismo sistema solar y la dinámica de los cuerpos celestes y que por supuesto yo personalmente creo que en ello sí tiene un aporte el incremento que ha tenido durante los últimos 100 años el uso de estos energéticos que generan gases de efecto invernadero. Pero sin descartar por completo, pero renunciando a la idea de atribuirle
toda la responsabilidad a esto, lo que sí podemos ver es que el único reto que enfrenta el mundo no es el tema ambiental. Es que también cuando analizamos esa matriz energética es poco estratégico depender de unos energéticos que son no renovables, que se van a acabar, no mañana, ni en 10 años, ni en unas décadas, se van a acabar algún día. Y la humanidad no se puede dar el lujo de esperar a que se acaben para encontrar sus sustitutos y para poder balancear esa matriz energética. Con lo cual, ratificamos que nuestra posición al hablar de que es con los hidrocarburos y no contra los hidrocarburos no parte del negacionismo de los retos que el mundo enfrenta, sino parte de la racionalidad en el análisis objetivo de ellos. Es que prescindir de los hidrocarburos en el mundo de manera súbita, como pretenden hacerlo en este país, significaría muerte, pobreza, miseria para el planeta. Y es por eso que las proyecciones, las dos gráficas, las dos barras de la gráfica de la derecha que se presentan allí, la primera, es decir, la del centro, que nos presenta una matriz energética que se vería en el 2050 sin el ajuste de las nuevas proyecciones que he comentado, que como digo tienen su soporte en las expectativas de crecimiento económicos de países como India y China, que naturalmente tienen la expectativa de querer vivir mejor, pero que digamos sin hacer mayores cambios nos llevarían a mantener una dependencia de los hidrocarburos aún de un 70%, incluso con cantidades absolutas en el caso del gas, muy similares a las actuales, del petróleo levemente reducidas. Y a la derecha, es decir, la columna más de la derecha, pues parte de una premisa de un uso más racional de los energéticos, es decir, de una caída importante en la demanda, lo cual ya es un reto. Es decir, la gente necesita vivir mejor, necesita más consumo de energía, y lo que están diciendo los pronósticos de la columna de la derecha es que la gente va a poder vivir mejor con menos energía, lo cual es una apuesta que tenemos que hacerle, pero no es fácil. Y adicional a eso, con una apuesta en que va a tener mayor cabida lo que llamamos las fuentes energéticas de energía. Esas fuentes energéticas como la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, la mareomotriz y todas esas otras variedades de fuentes energéticas, crecimiento importante de la energía nuclear, por supuesto, todo eso nos llevaría a una matriz más diversificada que nos diera una mayor seguridad de largo plazo al no depender de unos recursos naturales no renovables. Todo esto lo que sí nos plantea es algo muy importante. En primer lugar, que como vemos esto no pasa en 4 años, ni en 8, ni en 12. Esto pasa en décadas. Fíjense ustedes, por ejemplo, que el consumo de petróleo y de gas, aún en el escenario más optimista, digamos, desde el punto de vista de la transición que se plantea en este documento, todavía tiene un consumo que en términos absolutos es mucho mayor que la capacidad de oferta que tiene Colombia. Y aquí me quiero concentrar en esto, porque es que desde el oficialismo, desde la dirección de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en muchos foros se nos viene diciendo que no, que es que Colombia tiene que hacer un esfuerzo para contribuir en la mitigación del cambio climático. Pero por Dios, dimensionemos quiénes somos. No producimos ni siquiera el 1% de los hidrocarburos que demanda el planeta. No somos nosotros aportantes de los gases de efecto invernadero a los cuales se les atribuye en alguna proporción este problema climático, ni siquiera entre el 0.2 y 0.4%. De esa manera es evidente que el gran sacrificio que haga Colombia no va a tener un impacto representativo en cualquiera de esas variables. Y es por eso que no es Colombia el que está llamado a de esa manera contribuir. Colombia tiene oportunidades muy grandes, como por ejemplo recuperar esas 300.000 hectáreas hoy destinadas al narcotráfico en esos grupos que hoy están tan cercanos al actual gobierno, para convertirlas en bosques que a través de la madera capturen el CO2 que se genera, porque recordemos otra cosa, el CO2 no es un agente sintético, el CO2 es una sustancia natural que ha estado presente a través de los siglos en el planeta y que el planeta cuenta con el ciclo del carbono precisamente para poder regularlo. Que los hidrocarburos tampoco son un desarrollo sintético,
que son un material que la misma naturaleza almacenó en cierto momento por las características que habían en el ambiente del planeta y que hoy lo estamos aprovechando, pero que a través, por ejemplo, de la reforestación, Colombia sí tendría un impacto mucho más importante. Y que recordemos también que industrias como la de hidrocarburos es una de las más grandes reforestadoras y preservadoras de los bosques que tenemos en el país, en donde hacemos un gran aporte. Por eso decimos, no es contra los hidrocarburos, sino es con los hidrocarburos. Y es que se nos ha dicho que entonces si Colombia suspende su producción de hidrocarburos, no solamente le va a hacer un bien al planeta, sino que va a avanzar en su propia transición energética. Falso. Falso. Y no porque yo lo diga, porque los datos lo dicen. Miren, en la siguiente diapositiva que había preparado para este importante foro, precisamente traía dos gráficas. Una que presenta uno de los análisis que yo considero más responsables. Hay unos que incluso casi duplican esta cifra, pero este es un análisis muy responsable que habla de los costos de la transición energética que el mundo tendrá que acometer de aquí al 2050 con las cifras que originalmente hablamos. Si hiciéramos los ajustes, esto podría incrementarse. Estamos hablando de 110 trillones de dólares. Eso es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Eso le costará al mundo. Eso de lo que nos habla, más allá de que entrar al detalle en qué se va a gastar, en las redes de transmisión, en las nuevas fuentes de generación, en los diferentes cambios y adaptaciones que tendremos que hacerle a nuestro modelo de vida en el planeta, lo que nos dice es que cuesta mucho dinero. Y cuando vemos el caso de Colombia, pues es la gráfica de la derecha, tenemos tres referencias muy interesantes que nos hablan de más o menos entre 3 y 7 puntos del Producto Interno Bruto. Para que los colombianos tengan claridad, un punto del Producto Interno Bruto es comparable a una reforma tributaria. Es decir, necesitaríamos 7 reformas tributarias de aquí al 2050, según estas cifras, para poder financiar la transición energética. Entonces, la pregunta que ya no le haría yo a los muy calificados asistentes al Congreso en el que no nos permitieron participar, sino al colombiano de a pie, al que no necesita un máster para entenderlo. ¿Cómo vamos a poder hacer transición energética en Colombia si estamos perdiendo los recursos que nos genera la industria de los hidrocarburos y en contraste estamos teniendo que pagar un valor alto para poder acceder a ese nuevo modelo energético del mundo? Por supuesto que eso es un total contrasentido. Y es por eso que la siguiente gráfica que quería compartir entonces, pues nos hablaba de cuáles son las proyecciones del aporte que hacen los hidrocarburos a la economía colombiana. Pues bueno, los análisis lo que muestran es que en este año estaremos llegando al pico del mayor aporte, en donde podemos estar llegando casi a un 3 puntos del PIB de manera directa aportándole, en donde estamos trayendo inversión extranjera directa, estamos generando divisas para nuestra balanza cambiaria, estamos haciendo inversión social y ambiental en los territorios, donde estamos adquiriendo bienes y servicios en todo el territorio nacional y además donde estamos generando empleo decente. Y es entonces cuando vemos esta curva decreciente que nos preocupamos gravemente. Porque también, en palabras del presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en un foro reciente en el que pude participar, escuché que él decía que él había hecho estudios y analizado y que no había correlación directa entre la firma de nuevos contratos de exploración y la incorporación de reservas para el país. Pues eso realmente suena contra natura. Pareciera que el señor director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos no ha tenido en cuenta el retraso que tiene las decisiones que se toman y la materialización de los resultados. Pero bastaría solamente con hacer una revisión honesta de lo que pasó en la primera década de este siglo, cuando en el 2002 sufríamos al percibir que en el 2009 podríamos estar perdiendo nuestra autosuficiencia petrolera, es decir, con el factor reservas-producción que teníamos en ese momento, con la proyección, con la tendencia que estábamos trayendo precisamente en un país en guerra, en un país con muchas complicaciones de la actividad exploratoria, nosotros
estábamos viendo que para el 2009 ya no tendríamos crudo ni siquiera para cargar nuestras refinerías para atender la demanda local de combustibles. Y es por eso que se toman un conjunto de decisiones de política pública muy acertadas. Se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se promueve la inversión extranjera, la inversión privada en el sector. Y como resultado, en efecto, en el 2009 no caímos a los 400.000 barriles que creíamos, sino que ya estábamos caminando seriamente hacia el 1.000.000 de barriles que conseguimos. Entonces, si se le incorpora a ese análisis, ese retraso que tiene la toma de las decisiones con el impacto, de seguro, señor director, usted encontraría que sí hay una correlación. Pero vamos a decirlo coloquialmente, para cualquier persona con un sentido común sano, es claro que buscar no es encontrar, pero si no se busca, no se encuentra. En la industria de los hidrocarburos, buscar significa tener más contratos de exploración. Y también se nos ha dicho, para tratar de justificar lo injustificable, que no, que es mejor no firmar nuevos contratos, sino administrar bien los existentes. Pues señores funcionarios públicos, eso es lo que deben hacer, esa es su tarea, eso es lo que se espera de ustedes. Pero eso no significa que se sustituya la posibilidad de nuevos contratos. Porque ojo con esto, los nuevos contratos de exploración solamente son buenas noticias para el país. Nadie le va a asegurar a las empresas que vengan a desarrollar esos nuevos contratos que pueden encontrar nuevos hidrocarburos, y eso sería una pena, y tendríamos que reconocer entonces es que se agotaron los hidrocarburos en Colombia. Pero mientras eso pasa, realmente el que tomó el riesgo fue la empresa que hizo las inversiones. Nosotros los colombianos igual percibiremos la inversión extranjera, veremos la adquisición de bienes y servicios, veremos el pago de impuestos, la generación de empleo decente, es decir, son todas buenas noticias para los colombianos. Por eso es que hay un exabrupto, hay un desconocimiento letal, pero sobre todo, yo cada vez me convenzo con este veto que nos hicieron que hay una mala intención en contra de la economía de los colombianos para empobrecernos y llevarnos a un régimen en el cual definitivamente nuestros sueños no puedan florecer a falta de empleo, a falta de oportunidades de emprendimiento. Y es allí entonces donde nosotros decimos, necesitamos reactivar la industria de los hidrocarburos, reconocer que no es en contra de los hidrocarburos, sino a favor de ellos, que vamos a poder transitar a ese nuevo modelo energético, que vamos a poderle brindar a los colombianos una oportunidad de ofrecerles a sus nuevas generaciones prosperidad. Y es por eso que incluso hoy me atrevo a decir que Colombia tiene que retomar la senda del desarrollo de los yacimientos no convencionales. Porque es que a pesar de otras campañas falaces como las que este gobierno ha traído con los convencionales, los no convencionales han sido acusados de inviabilidad en términos ambientales. Pues en otro podcast que tuvimos acá pudimos darnos cuenta cómo hoy se puede desarrollar la tecnología del fracturamiento hidráulico multietapa de manera intensiva, combinado con la perforación direccional, sin utilizar recursos de aguas superficiales, porque tenemos en Colombia la tecnología para tratar el agua de producción de los mismos hidrocarburos, agua que no hace parte del sistema acuífero superficial, y poderla destinar a esos proyectos. Con lo cual se acaban esos argumentos de destrucción del ambiente con el que han atemorizado a tantas personas, no solo en Colombia, sino en el mundo, para limitarlos al desarrollo de esas fuentes que multiplicarían por 4 o 5 las reservas que hoy tiene el país y que podrían garantizarnos una soberanía energética y una generación de recursos suficiente para poder ahora sí pensar en un país que transite de manera progresiva a ese nuevo modelo energético mundial. Quiero resumir, la industria de los hidrocarburos es un patrimonio de todos los colombianos. Genera bienestar, genera prosperidad. Son más de 500 las empresas que están involucradas en esta actividad tan importante para el país. Entre ellas, la más importante de todas, Ecopetrol, que no es del gobierno, es de los colombianos, y por eso tenemos que velar por cuidarla. Son 900 municipios y 19 departamentos los que participan de manera directa en esta actividad económica tan importante. Son 95.000 empleos directos los que se generan, y se estima en cerca de 600.000 los indirectos que se encadenan en este sector productivo. Son 38 billones
por concepto de regalías los que percibimos los colombianos para el financiamiento de la salud, la educación y otras funciones primarias de nuestro Estado, los que se estima se recibirán en este cuatrenio. Son 109 billones en adquisición de bienes y servicios, de oportunidades de emprendimiento, de crecimiento de nuestra economía, de mayor empleo, los que en este mismo periodo 2022-2026 se estiman que se tendrán. Y son cerca de 1.7 billones los que se invierten en temas de carácter ambiental por parte de esta industria. Por supuesto, nosotros no somos el enemigo. Y como lo muestra estas últimas gráficas que quiero compartir ya para cerrar esta ponencia, el mundo nos necesita. Es que no es un capricho. Es que el crudo y el gas que dejemos de producir los colombianos, alguien más lo producirá porque el mundo lo necesitará, incluso nosotros mismos, porque por la senda que vamos, en muy corto tiempo, recuerden, es cerca de 7 años el factor reservas de producción para el caso del crudo y ahora nos estamos aproximando a 6 en el caso del gas. Ya casi nos tienen materializado y cumplido el anuncio que hizo la primera ministra de este gobierno de importar gas de Venezuela, generándonos una dependencia insana de un régimen incierto que esperamos que pronto cese, pero que de todas maneras genera un riesgo. Y que, como lo he dicho, los hidrocarburos producidos en otro lado no generan empleo en Colombia, no hacen inversión en Colombia, no adquieren bienes y servicios en Colombia, no pagan impuestos en Colombia, no le generan regalías a Colombia. Y sí nos resultan más costosos ante el costo logístico evidente que significa traerlos. No estamos lejos. Conversaba con otro grupo muy importante del país acerca de la preocupación que hay ya del incremento exacerbado que tuvo la gasolina en el país y del que amenazan con imprimirle al de la CPM con todo el impacto en la destrucción del sistema productivo del país. Pero también les decía, si esto nos preocupa hoy, que somos autosuficientes, empecemos a pensar en corto plazo, porque en pocos años vamos a perder nuestra soberanía energética por cuenta de la caída en la producción al no incorporar nuevas reservas para el país. Así que, colombianos, la industria de los hidrocarburos es un patrimonio de todos. Todos, de una manera u otra, nos beneficiamos de ella. Y queda claro con esta presentación, con los argumentos, con los datos, que no es contra los hidrocarburos, que no es destruyendo ese patrimonio nuestro que vamos a poder avanzar en la atención de los retos que en materia energética y ambiental tiene nuestro país. Muchísimas gracias. Seguiremos desde la UTIPEC defendiendo a la industria, que es patrimonio de todos y fuente de empleo para miles de familias en Colombia. UTIPEC,